¿no? Continuando con el programa, el día de hoy vamos a presentar a nuestro segundo participante, nuestro segundo invitado, en este caso, en esta ocasión a la empresa Chema. Entonces, vamos a dar unos minutos para que se sigan contactando y dar por iniciado el evento, ¿no? El día de hoy. Más bien, los que se están conectando, por favor, una recomendación, tener apagados sus micrófonos, ¿no? Para que al momento de la exposición del ponente se pueda escuchar, ¿no? Bien, más bien, también, si los que están conectándose, también pueden escribir desde qué punto se están conectando, desde qué parte del país, para ir más o menos, conocer, ¿no? A ver. Chema, los mejores aditivos para la construcción. Nuestro compromiso es y será mantener la calidad de todo lo que lleva nuestro nombre. Esto es Chema. Esto es Chema. Contamos con stock de seguridad para atenderlos permanentemente. Por más de 45 años, Chema es pionero indiscutible en innovación y desarrollo. Empleamos las mejores tecnologías globales en nuestros centros de excelencia. El resultado: más de 200 productos desarrollados y comercializados en nuestras plantas de Lima, Chiclayo, Huancayo y Arequipa. Para la solución y mejoramiento de los procesos constructivos en todo el Perú. Respondemos a cada necesidad con un nuevo producto. Esto es innovación. Más que un proveedor, somos un socio estratégico que aporta productos de calidad comprobada para beneficio de nuestros clientes y distribuidores. Todos nuestros procesos en su mayoría cuentan con la certificación ISO 9001-2015, acreditación que permite a Chema ser reconocida dentro del 1.100.000 de empresas en todo el mundo como una organización comprometida con calidad y excelencia. Esto es garantía. Tenemos un sólido compromiso con nuestros clientes y consumidores. Es por eso que desarrollamos un intenso programa de capacitación a nivel nacional, con el apoyo de nuestros distribuidores autorizados e instituciones afines al sector constructor. Asimismo, contamos con un departamento de asesoría técnica, conformado por profesionales especializados en construcción, los cuales absuelven consultas de manera personalizada tanto en oficina como en obra. Esto es respaldo. En Chema tenemos una clara orientación hacia el cliente, anticipándonos de manera eficaz a sus necesidades y expectativas. Nuestros procesos orientados al rendimiento se traducen, entre otros beneficios, en nuestra capacidad de respuesta logística. Para ello, contamos con una flota de reparto in-house que nos permite atender la entrega de productos allí donde el cliente lo solicite. Esto es servicio. Chema es una empresa de capital íntegramente peruano que ha logrado convertirse en un referente de innovación, garantía y respaldo en el competitivo mercado de los pegamentos, fraguas
impermeabilizantes, selladores y los aditivos de construcción. ¡Esto es Chema! Una empresa que ha traspasado nuestras fronteras y va camino a la conquista del mundo entero. Chema, calidad que construye. Bien. Bueno, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy damos por iniciado. Está el segundo día del seminario. El día de hoy vamos a presentar a nuestro segundo invitado en este día, a la empresa Chema. El día de hoy nos va a hablar sobre un tema importante, como es el referente al concreto, con respecto a su durabilidad, resistencia y sostenibilidad con los aditivos, ¿no? Chema. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Renato Valenzuela, él es asesor técnico de la zona norte del Perú, de la empresa Chema. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a dar el pase al ingeniero. Ingeniero Renato, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal, Arnaldo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahorita voy a compartir mi pantalla al toque. Sí, por favor. Mientras comparto pantalla, voy al toque darle también el pase a mi compañero Jaime para que una pequeña introducción mientras al toque acomodo la diapositiva. Muy buenas noches a todos los participantes. Ya vamos a comenzar con este tema de concretos más durables, resistentes y sostenibles con aditivos Chema. Vamos a aprender, más que todo, a poder utilizar los aditivos, es decir, para qué me van a servir, en qué momento yo lo voy a colocar, ¿no? Nosotros sabemos que el concreto es muy importante, viene ya de hace muchísimos años. Y poco a poco, con la tecnología de ahora, han ido incrementando diversos aditivos, los cuales van a ser más durables, resistentes y sostenibles. Bien, así que vamos a darle el pase al ingeniero Renato Valenzuela para que nos brinde esta capacitación que les va a servir muchísimo. Y cualquier consulta, cualquier pregunta que ustedes puedan tener, nos la hacen llegar por el chat y nosotros gustosamente les vamos a estar resolviendo cualquier duda que puedan tener. Adelante, Renato. Listo, Jaime, muchas gracias. Antes de empezar, quiero pedir si es que puedes silenciar los micrófonos, o Arnaldo, si me puedes ayudar silenciando los micrófonos de los participantes para que no haya ninguna interferencia. Sí, por favor. Por favor. Arnaldo, ¿tú puedes ahí ir silenciando? Listo. Ya está. Entonces creo que ya todos me escuchan. Ya habiendo pasado ya la introducción, podemos dar inicio al tema. Ya ahí mi compañero les dio unas pequeñas pautas y una pequeña introducción. Y al final de la capacitación estaremos leyendo algunas consultas que ustedes tengan. Así que hoy vamos a hablar sobre concretos más durables, resistentes y sostenibles con aditivos Chema. Básicamente, la capacitación de hoy día la he dividido en 3 partes. Estas 3 partes relacionadas, claro está, con el concreto. ¿Por qué? Porque el concreto, justo como mencionó mi compañero el ingeniero Jaime, es el material, digamos, más empleado en la construcción, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, ya que sus prestaciones mecánicas, sus propiedades que posee el concreto son tan moldeables y son adecuadas para poder adaptarlas a diferentes necesidades que se tengan en obra, para diferentes tipos de obra. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, conforme todos los productos se van actualizando, el empleo de diferentes aditivos se va actualizando, va saliendo más aditivos, siempre es recomendable ir en constante capacitación, ir conociendo estos diferentes aditivos y su correcto
uso y empleo, como también los beneficios y las ventajas que nos trae. Para de esa manera, digamos, sacarle el sacarle el jugo a estos productos en sí y conocer en sí también todas las ventajas que nos van a dar. Por ello, las tres partes que vamos a ver hoy día son tanto la preparación de los encofrados con un correcto producto para tener un mayor tiempo de vida tanto de los encofrados, como también evitar todos los desperfectos. Segundo punto, y tal vez el más importante, el empleo de los aditivos para el concreto. Vamos a abarcar ciertos aditivos, los cuales serían los más empleados a nivel nacional y los cuales son más convenientes emplear. Y por último, vamos a ver el tema del curado. También por ahí qué productos nos pueden ayudar para realizar un curado óptimo, ya que hemos notado muchas veces que el curado es el procedimiento en las construcciones que tal vez menos importancia le dan y muchas veces fallan ahí. Entonces también vamos a tratar de recalcar ciertos aspectos. Entonces, para empezar, vamos a ver primero unos aspectos básicos. Por ejemplo, una composición referencial, claro está, del concreto, sus componentes del concreto. Ya sabemos que los componentes básicos del concreto van a ser el cemento, los agregados, tanto finos, esos, en ese porcentaje. Luego está el agua. Esos son los cuatro componentes básicos del concreto. Siempre va a haber un pequeño porcentaje de aire que se va a dar siempre. Luego ya va a estar el empleo de aditivos, como también ciertas adiciones. Los de adiciones no vamos a tocar realizar adiciones. Cuando nos referimos a adiciones, tal vez vamos más por el lado de adiciones naturales. Hoy vamos a hablar en lo que es aditivos, con respecto a la mezcla de concreto. Y también hay que conocer, muy importante, cómo se comporta el concreto, para saber qué aspectos hay que tomar en cuenta antes de iniciar una obra, como también al momento de utilizar uno u otro aditivo. Aspectos básicos del concreto, como saber que se va a contraer cuando disminuye la temperatura o que se va a dilatar cuando aumenta esta temperatura. Sabemos que el concreto, ante cambios de temperatura, es propenso a fisurarse o a agrietarse, justamente por esta contracción y esta dilatación a la que se va a poder estar sometida. Por ello es que, de acuerdo a una u otra temperatura, vamos a poder emplear aditivos que nos van a ayudar mucho a reducir la aparición de fisuras. Luego también está todo el tema del diseño estructural, ya de acuerdo al especialista con el que se esté trabajando en obra. En el caso también de losas, el empleo de juntas es muy importante para lo que es evitar el fisuramiento y agrietamiento en grandes áreas de concreto cuando está sometido a cambios de temperatura. Sabemos que el concreto también se va a fisurar cuando se va a ver superada la resistencia a la tracción, como también la resistencia a la compresión. Por ello va a haber aditivos que también nos van a poder ayudar a aumentar estos aspectos de concreto. Sabemos que se va a desintegrar cuando va a existir algún tipo de agresividad química. Va a haber también por algún lado algún aditivo que nos va a ayudar, pero tal vez en este aspecto nos podría ayudar más al tipo de recubrimientos. Eso es otro punto que también ya podría verse. El proceso de hidratación depende de la humedad, temperatura y tiempo, hay que tenerlo claro, y que el ambiente y las condiciones de servicio van a afectar el comportamiento del concreto de manera sustancial. Eso y con el último punto, el tercer punto de las características climáticas de donde construimos afectan el comportamiento del concreto en estado fresco y endurecido. Estos últimos tres puntos son muy importantes porque tienen que ver con las condiciones climatológicas de la zona. Si es que vamos a realizar la construcción en un clima caluroso o en un clima frío, no va a ser de la misma manera. La construcción se debe adaptar a uno u otro clima, o tal vez sea un clima donde se da la acción de hielo-deshielo, en zonas de la sierra del país, o por ejemplo si vamos a construir un clima tropical, como en la selva, como San Martín, Amazonas, y debemos adaptarnos a esas condiciones, o por último si es que vamos a realizar una construcción en una zona húmeda, nuestro concreto debe ser impermeable. Entonces debemos conocer siempre las condiciones climatológicas, las características climáticas de la zona en la cual se está realizando la construcción, ya que esto va a afectar en el proceso constructivo, como también ya en
la estructura ya hecha a largo plazo. Entonces es muy importante conocer esos aspectos. Entonces vamos al primer punto. El primer punto es el tratamiento, el encofrado. ¿Con qué vamos a tratar el encofrado, básicamente? Con el tema de desmoldante, con los productos que son los desmoldantes. ¿Y qué es un desmoldante, básicamente? Porque en construcción podemos aplicar otros productos que normalmente se les ve al encofrado, tal vez le podemos echar petróleo, le podemos echar gasolina, o cualquier otro, algún solvente. No, en este caso los desmoldantes van a ser, son una laca formulada a base de resinas de poliuretano, los cuales van a ser ideales para todo tipo de encofrado. En nuestro catálogo encontramos diferentes tipos de desmoldantes que se van a poder adaptar tanto a los encofrados clásicos de madera o de triple A, o también para los casos de desmoldantes fenólicos o metálicos. Y hasta también la posibilidad de encofrados de plástico. Hay encofrados de plástico que sí nos hemos tapado en escasas ocasiones en obra, pero que también tenemos la posibilidad de emplear desmoldantes para esos encofrados. El empleo de estos desmoldantes nos va a brindar en estas tablas de encofrado una capa, como un sellado, una capa resistente, de alta dureza, resistente tanto al agua y a los álcalis de cemento, como también al efecto abrasivo de la vibración del concreto. Entonces van a ser varias ventajas que nos va a dar el trabajar con un desmoldante adecuado para el encofrado y no simplemente con cualquier material para que no pegue el concreto. ¿Cuáles serían estas ventajas y estas funciones de un correcto desmoldante para el encofrado? Principalmente, evitar que el concreto se adhiera a los paneles del encofrado. Si es que no lo aplicáramos desmoldante, estos tablones de encofrado podrían adherirse a nuestro concreto, podrían al momento de desencofrar desprender ciertos pedazos del concreto en sí. Esto nos va a ocasionar problemas en nuestra propia estructura, porque las tablas son porosas. Al aplicar un desmoldante, que les mencionaba que era como una laca, va como a sellar toda la porosidad y no va a permitir que ningún porcentaje de la mezcla se adhiera a nuestro encofrado. Segundo punto, permite la eliminación de burbujas de aire en contacto con la superficie del mismo panel. Por otro punto, ayuda a minimizar las imperfecciones de los acabados de la superficie del concreto. En este par de aspectos, el panel de encofrado tiene, gracias a este sellado, tampoco va a absorber lo que es humedad del concreto, no va a permitir la absorción de ningún mínimo porcentaje de humedad del concreto. Eso también es muy conveniente, porque hay ocasiones cuando no tratamos adecuadamente el encofrado, nos absorbe humedad de la misma mezcla del concreto. Entonces, esto también se puede ver reflejado en algún tipo de mal fraguado del concreto, ciertas imperfecciones, o también una baja resistencia. Puntos, protege los paneles del encofrado, permitiendo una mayor cantidad de usos y mejora la apariencia del concreto. Con respecto a la mayor cantidad de usos, vamos a poder ampliar el número de usos hasta unas 30 veces. Vamos a poder emplear 30 veces estos paneles de encofrado, que lo normal sin tratamiento de desmoldante sería unos 5 usos, a lo mucho, pero gracias a esta laca protectora y a esta capa rígida que le va a brindar un desmoldante, vamos a poder ampliar su rango de vida. Esto también es muy conveniente económicamente y también con el tema ambiental y sostenible. Y ya por último, que hemos mencionado, mejora la apariencia del concreto, y justo podemos ver un ejemplo en este par de imágenes. Un acabado de concreto con desmoldante en el lado izquierdo, el cual muchas veces tratamos de conseguir cuando especialmente queremos trabajar con un concreto arquitectónico o lo que es concreto caravista, que de igual manera es conveniente para todo tipo de concreto estructural. Y al costado podemos ver ya un concreto con varias imperfecciones, que sería básicamente cuando no tratamos adecuadamente el encofrado. Acá podemos ver algunos problemas ya en obra con respecto al desencofrado ya de este. Podemos ver tal vez acá en la imagen de la derecha algún tipo de filtración, estas manchas que se
muchas veces cuando entre panel y panel de encofrado no se da una buena hermeticidad, una buena unión. Hay una pequeña filtración, un pequeño espacio vacío que queda, por el cual se va a dar la filtración de la lechada de concreto. Entonces, eso también va a causar posibles debilitamientos. Podemos ver varias imperfecciones en estas fotos, pequeñas cangrejeras también, que se han podido haber evitado. También, una de las causas de las cangrejeras es que lo que le mencionaba, cuando el concreto se adhiere al encofrado en sí. Las causas de las cangrejeras pueden ser varias. Una de ellas es el tema de cuando se adhiere al encofrado. Entonces, ¿cuáles van a ser los desmoldantes que nosotros podríamos brindar para poder tratar adecuadamente? En nuestra categoría de desmoldantes para madera y triple tenemos la línea de Chemalac, que son estos tres que ven en pantalla. Chemalac, Chemalac 2 y Chemalac Extra. Los tres aptos para aplicar en encofrados de madera y triple, con su respectivo solvente, y también contamos con una masilla selladora, que se llama Chemasilla SP, masilla acrílica especial para madera. De acá les voy a explicar cómo sería su aplicación. Vamos a ver un poco de especificaciones para básicamente comparar una y otra y no confundirnos. Ya les mencioné que los tres son aptos para madera y triple. ¿Cuál sería la diferencia? Iríamos a la tercera fila, que esto quiere decir mantenimiento. Les había mencionado que utilizando desmoldante podemos ampliar el número de usos de nuestro encofrado, básicamente a 30 usos, siempre y cuando le demos un respectivo mantenimiento. Ahí se va a ver la diferencia entre uno y otro desmoldante de nuestra línea Chemalac que ven acá. La cantidad de usos. Siempre, cada número de usos hay que darle un mantenimiento, que es básicamente una capa adicional para poder seguir trabajando con este encofrado. Si es que trabajamos con el Chemalac, que nos da la capa más rígida, sería recién cada 4 usos. Utilizamos 4 veces esas tablas para encofrado, y ahí recién nuestras tablas de encofrado necesitarían una nueva capa de mantenimiento, y así seguimos cada 4 usos. Con el Chemalac 2 sería cada 2 usos ese mantenimiento, y con el Chemalac Extra, que es también el de menor costo, sería su mantenimiento a cada uso. Ya depende mucho el tipo de obra en el cual se esté trabajando. Si es una obra grande, va a convenir siempre, claro, el Chemalac, o si es una obra pequeña, tal vez con un Chemalac Extra va a ser suficiente. Va a depender del número de usos, de encofrados y demás. De ahí el rendimiento siempre va a ser 15 metros cuadrados por galón. Y ya vamos a ver lo que es la aplicación y los tiempos de secado. También ahorita les voy a mostrar en el caso para desmoldantes de encofrados metálicos o también los fenólicos. Ahí tenemos nuestra línea de desmol, que es la línea de Chemadesmol TV, Chemadesmol Eco y Chemadesmol Metal, para que vean cuáles serían los tipos de desmoldantes para encofrados fenólicos o metálicos. En estos casos son aplicaciones más rápidas y tal vez ven los tiempos de secado, porque ya sabemos que tanto fenólicos o metálicos, su porosidad es nula. Entonces va a ser un tiempo de secado rápido. La madera o triple, por otro lado, absorbe, mejor dicho, el desmoldante y tiene un tiempo de secado un poco más lento. Así como también el rendimiento varía. Entonces ahí tienen una idea de los desmoldantes para metal o fenólicos. Ahorita nos vamos a centrar en los que es desmoldantes para madera. Por ello les voy a vamos a ver el tratamiento, cómo sería el método de aplicación con un Chemalac, dividido en 3 pasos. El primer paso, el cual muchas veces se puede también obviar, se puede saltar, dependiendo del caso, pero el primer paso sería lo recomendable utilizar la chemasilla SP. Para SP, en el caso, si nuestras tablas de encofrado tienen una porosidad muy alta, tienen unos poros muy expuestos, unos huecos, podemos decir, un poco vulgar, podemos utilizar la chemasilla SP para sellar estos poros expuestos. Y de esa manera, nuestro desmoldante rinde lo adecuado. Si no, las tablas de encofrado van a absorber desmoldante más de la cuenta, y el rendimiento sería muy bajo. Podemos evitarnos eso rápidamente simplemente utilizando la chemasilla SP, aplicándolo con una espátula sobre las tablas. Y ya después le damos una lijada a todas las tablas y procederíamos con el segundo paso. El segundo paso
ya sería aplicar nuestro desmoldante. Vamos a aplicar 2 manos. La primera mano se tiene que diluir con su solvente, con el solvente especial en este caso. Su nombre es, como lo ven en el envase, solvente para Chemalac, Chemalac 2 y Chemalac Extra. Es apto para los 3. La primera mano es diluir en partes iguales el Chemalac con su solvente. Aplicamos uniformemente, dejamos tal vez un rango de 1 hora que seque, y pasada la hora, podemos aplicar la segunda mano. Ya la segunda mano sí se aplica el desmoldante puro. Chemalac puro aplicamos uniformemente sobre todas las tablas y dejamos que sequen 24 horas. Pasadas las 24 horas, ya estas tablas estarían listas para poder empezar a trabajar, para poder empezar a encofrar. Ya de acuerdo dependiendo del desmoldante, en el caso de Chemalac, después de 4 usos, ya necesitaría un mantenimiento. Y así. De esa manera vamos a poder tener tanto mejor acabado, evitarnos estos problemas de tal vez que se adhiera un poco de concreto al encofrado, que absorba humedad, etc. El desmoldante te va a evitar todos sus aspectos. ¿Cómo podemos conservarlo? Conservar en este caso los paneles de encofrado, siempre revisando el tema de las abolladuras, de algún tipo de corte, etc., cuando es el momento del mantenimiento de las tablas, para también evitar algún tipo de desperfecto. Esto es como el tema de los desmoldantes, y el paso del tratamiento del encofrado es el más sencillo de los aspectos que vamos a ver hoy día. Entonces, habiendo ya visto el tema del encofrado, vamos a pasar al segundo, y más interesante, que es el tema del empleo de los aditivos para el concreto. Empezando por viendo algunos problemas que nos podríamos evitar empleando aditivos. ¿Qué problemas podemos ver acá, tal vez? Lo que más resalta podrían ser las cangrejeras. Las cangrejeras, entre las causas de las cangrejeras está cuando trabajamos con una mezcla de concreto muy seca, que tiene un slam muy bajo, o tal vez también cuando tenemos un alto volumen de acero. Entonces, para esos casos necesitamos una mezcla de concreto con un slam un poco más alto, una mezcla fluida de concreto, para que de esa manera pueda ocupar todos los espacios del encofrado y no nos origine estas cangrejeras. Ahí también vamos a poder usar algunos aditivos. Por otro lado, podemos ver lo que es ciertas filtraciones de humedad. También eso tiene que ver con el tema de la permeabilidad. Sabemos que el concreto tiende a ser permeable. Todo concreto tiene un índice de permeabilidad. Si este concreto con un alto índice de permeabilidad se somete a zonas húmedas, a climas húmedos o a terrenos húmedos, se va a ver debilitado, va a absorber grandes porcentajes de humedad y también hasta va a poder corroerse nuestra armadura de acero, va a poder oxidarse nuestro acero de refuerzo, y esto también puede ocasionar agrietamiento, puede ocasionar desprendimiento de concreto. Entonces, para evitarnos eso, van a haber aditivos impermeabilizantes o plastificantes. Vamos a ver ahorita con qué aditivos nos podemos topar. ¿Qué es un aditivo, entonces? Los aditivos, como ya debemos saber, la mayoría son sustancias, tanto en presentaciones líquido o también en polvo, que las vamos a agregar, a adicionar, dentro de una mezcla de concreto o de mortero. Cuando siempre nos referimos a aditivos para el concreto, son exactamente aquellos productos que vamos a agregar dentro de la mezcla de concreto para mejorar sus propiedades, ya sea en estado fresco o en estado endurecido, ya sea una u otra propiedad, ya sea la resistencia a la compresión, ya sea el tipo de fraguado, ya sea la fluidez, ya sea la resistencia a agentes químicos, la resistencia a la tracción, etc. Existen una gran variedad de aditivos para el concreto actualmente en el mercado. Algunos de esos, plastificantes o reductores de agua, vamos a tocar eso hoy día, incorporadores de aire, son muy interesantes, no son tan empleados, pero son muy interesantes, es el último aditivo que vamos a ver, como también acelerantes, existen las fibras, existen aditivos, inhibidores de corrosión también. Es larga la lista de aditivos, o vamos a centrarnos en los más empleados, empezando por los plastificantes. Hay que tener en cuenta también que todos los aditivos en sí son normados. No es que a nosotros nos surgió de la cabeza. La mayoría de aditivos, por no decir todos, se rigen a una norma. Y si tal vez uno u otro aditivo no llega a regirse una norma nacional
o local, porque tal vez no existe, sí o sí se rige a otro tipo de normas internacionales. Entonces, la mayoría sí se rigen a normas tal vez nacionales o internacionales. Tenemos en este caso, tanto lo que vamos a ver los reductores de agua como los acelerantes se encuentran en la ASTM C494 o en la norma técnica peruana 334088, donde básicamente están los aspectos básicos de cada uno de los aditivos. No vamos a ver toda esta lista hoy día, vamos a centrarnos tal vez en un par de los más importantes. Vamos a empezar, como les comenté, por los plastificantes o también llamados reductores de agua. En este caso de esta lista, los tipo A y los tipo F. Reductores de agua y superreductores de agua. Entonces, ¿qué son estos aditivos reductores de agua o estos aditivos plastificantes? Como lo dice el nombre, este aditivo plastificante lo que le va a hacer a la mezcla de concreto es reducir un porcentaje de agua de su mezcla, y al realizar este proceso químico de reducción, le va a brindar un aumento en su resistencia a la compresión, le va a brindar una reducción de la permeabilidad. Todo aditivo plastificante siempre ayuda en la impermeabilización del concreto, y va a ayudar a brindarle mayor fluidez, aumenta el slam, el revenimiento del concreto. Esas tres ventajas nos va a dar un aditivo plastificante. Y no existe un solo tipo de aditivo plastificante. Como les mencioné, tenemos el tipo A y el tipo F, que lo podríamos clasificar en plastificantes y superplastificantes, como los conocemos en el mercado. Un poco más a fondo, yendo ahí, podríamos dividirlos en generaciones. En generaciones de plastificante, que es, nos referimos acá conforme fueron saliendo, conforme se fueron creando, podríamos decir, estos aditivos plastificantes, de acuerdo a la época. Los primeros que fueron saliendo fueron los de primera generación, o conocidos también como lignosulfonatos. Los nombres que ven ahí son básicamente su insumo principal. Tenemos los lignosulfonatos de primera generación, tenemos los de segunda generación, serían los naftalensulfonatos o los melaminasulfonatos, y los de tercera generación, los policarboxilatos. ¿Cuál va a ser la diferencia principal entre cada generación? Si es que le pueden ir notando ya, va a ser este porcentaje de reducción de agua que le va a brindar al concreto. Mientras uno de primera generación te brinda una reducción de 10%, uno de segunda generación se va a encontrar en el rango de entre 25 a 30. Y uno de tercera generación ya te puede llegar a reducir hasta un máximo de 40%. Mientras mayor sea este porcentaje de reducción de agua de la mezcla de concreto, mayor va a ser este aumento que te va a dar tanto en la resistencia, en la impermeabilización, como en la fluidez también. Por eso, cuando hablamos de superplastificantes, que ahí estarían tanto los de segunda o de tercera generación, siempre se recomienda, para poder dosificar adecuadamente los aditivos, hacer ensayos previos, realizar ensayos previos de acuerdo a su diseño de mezcla de concreto, para ver con qué dosificación exacta cumplen las necesidades que ellos tengan. Porque van a notar que las dosificaciones de los aditivos plastificantes siempre se encuentran en un rango, siempre se brinda rango. Algunas veces podemos dar recomendaciones, principalmente los de primera generación, los lignosulfonatos, que son los más sencillos de emplear, podríamos decirlo, que la alteración no es tanta en la mezcla de concreto, entonces no nos va a dar ninguna reacción contraria o ninguna reacción no deseada. Los superplastificantes sí hay que tener un poco más de cuidado y siempre realizar ensayos previos para poder conocer la dosificación exacta y no tengamos ningún problema in situ. Entonces, les voy a tratar de mostrar un aditivo por cada generación, para no confundirnos tanto, porque en sí, aditivos plastificantes en nuestra haber tenemos como un 10 u 12 o 12. Acá pueden ver una imagen didáctica de cómo el aditivo plastificante se comporta dentro de la mezcla de concreto, cómo reacciona. ¿Por qué es que el aditivo plastificante hace que la mezcla sea más fluida si es que le reduce el porcentaje de agua? Un diseño de concreto con una relación agua-cemento muy baja, lo normal es que sea un concreto casi seco. Entonces, la reacción química que origina este aditivo plastificante en la mezcla de concreto se le conoce como efecto de superficie, que se crea una interfaz entre el cemento y el agua, lo que es básicamente reducir sus fuerzas de atracción. Ahí se hace la reducción del porcentaje de agua
y esto origina que la mezcla se haga más fluida, el tema de cargas dentro de la mezcla. Con los superplatificantes esto se da a una escala mayor todavía. Entonces ahí está el hecho de cómo se comportan los aditivos plastificantes. Y esto de la mano siempre con respetar una adecuada relación agua-cemento. Es muy importante siempre el tema de una adecuada relación agua-cemento. Sabemos que mientras más agua tenga nuestra mezcla de concreto, más débil va a ser. Va a tener una resistencia a la compresión baja como una alta permeabilidad. Entonces, de la mano con emplear diferentes tipos de aditivos, en este caso los aditivos plastificantes, debe ir el tema de un buen diseño de concreto. Elaborar previamente un diseño de concreto, un estudio previo de los agregados, tanto finos como gruesos, y una relación agua-cemento equilibrada, para que de esa manera cumpla con la resistencia de diseño y pueda llegar a esto. Ahora les voy a mostrar un aditivo plastificante por cada generación. Empezando por los de primera generación, los lignosulfonatos. Nuestro ejemplo sería acá el Chemaplast. El Chemaplast es uno de nuestros aditivos plastificantes más accesibles, más rápido de emplear y más sencillo de dosificar, ya que te brinda una reducción de 10%, que de por sí es una reducción óptima. Te va a brindar un cierto aumento en tu resistencia a la compresión y te va a dar un aumento en la trabajabilidad, en la fluidez. Va a haber un aumento en el slam. Como también te va a impermeabilizar. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. El Chemaplast también brinda impermeabilización, así sea un aditivo plastificante de primera generación. ¿Cómo dosificaríamos este aditivo? La dosificación promedio, la recomendada con la que siempre tratamos de trabajar, es de 1/4 de litro, 250 mililitros, por cada bolsa de cemento. Hay que tener en claro que toda la dosificación siempre se rige de acuerdo a la cantidad de cemento a emplear. En este caso, 250 mililitros por cada bolsa de cemento. Si hay un caso que uno desea realizar algún tipo de ensayo previo o tiene algunas necesidades más específicas en obra, que ya sea necesita un mayor aumento en el slam o tal vez no necesita un gran aumento en el slam, uno u otro, puede alterar a menor escala o a mayor escala entre el rango de 145 a 360 mililitros. En ese rango puede utilizar el Chemaplast, no excederse. Lo que pasa con el aditivo plastificante cuando ustedes se exceden en su dosificación es que va a dañar el concreto. Va a haber reacciones contrarias. Cuando nos excedemos en aditivo, va a haber reacciones contrarias como por ejemplo mal fraguado, alteración en el tiempo de fraguado. Va a poder verse reducida la resistencia a la compresión y hasta durante el proceso de fraguado también se va a dar la aparición de fisuras. Entonces siempre tratar de respetar las dosificaciones. Con el Chemaplast, la recomendación, y con todo aditivo plastificante, siempre está la recomendación de que agreguemos la dosificación del aditivo en nuestra agua de amasado y luego ya en la mezcla de concreto. Esto cuando el concreto se hace in situ. Si ya es concreto solicitado y necesitan agregarle ya en obra el aditivo, ya no habría otra opción. Pero de ser el caso de realizar la mezcla in situ, sí, primero agregar la dosificación del aditivo en el agua de amasado. Ahora, un ejemplo de segunda generación, un naftalén-sulfonato, sería el Chemamet 400, que ya su porcentaje de reducción que le brinda el concreto es de un 25%. Entonces ya esa resistencia a la compresión que les va a brindar el concreto va a ser mayor, como también la fluidez. El aumento del slam va a ser mayor. Por ello, es que acá sí vamos a recomendar lo de realizar ensayos previos. Porque la dosificación es un rango amplio, de 0.7 a 2% del peso del cemento, lo que en mililitros vendría a ser promedio al momento, unos 300 mililitros a 850 mililitros por bolsa de cemento. Entonces tenemos un amplio rango en el cual, de acuerdo a su diseño de mezcla, de acuerdo al slam necesario con el que tengan que trabajar, podemos ya ir calculando cuál es la dosificación necesaria para su diseño respectivo y sus necesidades. Y así pueda cumplir sin ningún problema el aditivo. Y por último, tendríamos el Chema Megaplast 1000M.
El Chemamegaplas 1000M ya se encuentra en lo que es la tercera generación. ¿Cuál es el porcentaje de reducción? 35%. Este es un policarboxilato. Los plastificantes de tercera generación, que fueron los últimos en crearse, promediando los 80, por ahí fines de los 80, surge con la necesidad de poder obtener grandes resistencias a la compresión sin tampoco excedernos en el presupuesto. Y eso también es un detalle. Al emplear aditivos plastificantes con el fin de aumentar nuestra resistencia a la compresión, es también una ayuda con el tema económico. Entonces, esto va a ser siempre conveniente para lo que es el presupuesto de obra. Cuando queremos ahorrar un porcentaje en cemento y necesitamos sí o sí trabajar con altas resistencias, lo demanda el expediente técnico, entonces los aditivos plastificantes son de gran ayuda, hasta para el concreto prefabricado también, pero ahí sí adecuándose al tipo de trabajo. Entonces, un Chemamegaplas 1000M trabaja con dos dosificaciones, con dos tipos de dosificación. Para concretos plásticos, de 0.4% a 1% del peso del cemento, lo que sería un máximo de 425 mililitros por bolsa de cemento. Y si necesitamos trabajar con concretos fluidos o concretos autocompactantes, es decir, ya el slam al máximo, sería de 1 a 2% del peso del cemento. Entonces, acá sí va a ser obligatorio, por no decir otra cosa, el tema de realizar ensayos previos con este aditivo para conocer la cantidad exacta que sería necesaria para cumplir las necesidades. Estos serían entonces los tres tipos de aditivos plastificantes con los que podríamos trabajar y los que podríamos adaptar a una u otra necesidad, ya sea lo que es viviendas unifamiliares, podemos trabajar sin problema con un Chemaplas, con un Chemaplas, el de primera generación, o si tal vez estamos trabajando en alguna edificación, necesitamos obtener grandes resistencias, y también es una zona húmeda, tenemos un alto volumen de acero también en nuestra estructura, podemos trabajar ya sea con un Chemamet 400 o hasta con un Chemamegaplas 1000M, haciendo los respectivos ensayos para sacar la dosificación exacta. Ya sí tendríamos un concreto con grandes características, con grandes ventajas, tanto su resistencia a la compresión, la impermeabilidad, etc. Acá un pequeño ejemplo de un concreto a la izquierda sin plastificante, con un encofrado sin tratar, y a la derecha un concreto con plastificante, con un adecuado encofrado también. Podemos ver la diferencia en los acabados, evitamos cangrejeras. Como justo les comenté, el tema de las cangrejeras que nos puede dar por trabajar con concretos secos. Ahí, para mejorar la fluidez, podemos emplear aditivos plastificantes. Es muy conveniente en esos aspectos. Entonces, eso sería el punto con los aditivos plastificantes. ¿Qué otros aditivos podemos encontrar? También en la STMC 494 están los acelerantes de concreto. ¿Qué es un acelerante de concreto? Creo que el nombre lo dice bien claro. Un acelerante de concreto va a acelerar lo que es el tiempo de fraguado. En sí, el aditivo actúa mediante una reacción química con el cemento, acelerando el tiempo de fraguado y la resistencia a la compresión axial y a tempranas edades. ¿Qué es lo que pasa cuando se inicia el proceso de fraguado del concreto? Se da un calor de hidratación. Cuando el cemento entra ya en contacto con el agua, todos los componentes, y inicia su proceso de fraguado, que básicamente conforme va endureciendo el concreto, se da un calor de hidratación. Este calor de hidratación se puede ver elevado con el empleo de estos aditivos acelerantes. Eso es lo que hace. El aditivo acelerante dentro de la mezcla de concreto lo que ocasiona es que se eleve este calor de hidratación controladamente, respetando las dosificaciones, para así obtener un fraguado más rápido. Y a la vez este aditivo también ayuda a obtener resistencias tempranas a menor tiempo. Esto es muy conveniente para evitar el fisuramiento a tempranas edades. ¿Qué otras ventajas ya complementarias nos pueden dar el empleo de aditivos acelerantes?
Nuestros acelerantes con los que trabajamos tienen la ventaja de ser anticongelantes, que es básicamente que evita el congelamiento de agua cuando se realiza el trabajo en climas fríos o en climas donde se da la acción de hielo-deshielo, donde hay cambios bruscos de temperatura. El proceso de fragado del concreto se puede ver alterado, ya que el agua de nuestra mezcla se puede ver congelada y los otros componentes se van fraguando a otro tiempo. Entonces, estos aditivos ayudan mucho en estos casos. Reduce el tiempo de fraguado inicial, lo que es el aceleramiento en sí, en aproximadamente 1 hora. Minimiza el sangrado y la segregación. Vamos a mejorar también a pequeña escala lo que es la trabajabilidad, producir un concreto más denso, y por último va a mejorar el desarrollo de resistencia a la compresión a edades tempranas, lo que les venía comentando. Vamos a ver entonces qué tipos de aditivos acelerantes nos podemos topar. Ahorita les voy a mostrar 3. Empezando por uno para concreto simple, solo recomendado para concreto simple, que es el CHEMA 5. En el caso necesiten elaborar algún tipo de losa o demás, podemos trabajar con el CHEMA 5, que es un concreto para concreto simple porque contiene cloruros. Entonces, CHEMA 5 no es recomendable para concreto armado justo por este detalle. De igual manera, todo aditivo que contenga cloruros no es recomendable para concreto armado. Este CHEMA 5 también tiene la propiedad anticongelante y su dosificación sería 1200 mililitros por cada bolsa de cemento, acelerando de esa manera lo que es el tiempo de encofrado, que es siempre la pregunta principal cuando hablamos de acelerantes. ¿En cuánto tiempo voy a poder desencofrar mi estructura, mis columnas, mis losas, etcétera? Es que uso un acelerante. En este caso, con el CHEMA 5, mi tiempo para poder desencofrar se vería acelerado en un 40% aproximadamente con el CHEMA 5. Ahora, vamos a ver los más importantes que serían para concreto armado. Para concreto armado tenemos tanto el CHEMA 3 como el CHEMA Struct. El CHEMA 3, ambos tienen la propiedad de anticongelante. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, el CHEMA 3, su tiempo de aceleramiento en lo que es el proceso de desencofrado sería aproximadamente un 35%, 30-35%. El CHEMA Struct te puede llegar ya casi a poder desencofrar a mitad de tiempo. Ya de ahí los mismos detalles que les he mencionado. El fraguado inicial, aproximadamente 1 hora, más rápido. Lo que es la obtención de resistencias tempranas, que esos aspectos en algunas ocasiones también se deben calcular y es importante. Con el CHEMA 3, aproximadamente a mitad de tiempo también, lo que normalmente obtendría los 7 días, lo obtendría los 4 días. Y con el CHEMA Struct es un poquito más rápido, tal vez un día menos, o un día más, como lo quieran tomar. En este caso, la resistencia que normalmente, sin aditivo, obtendría a los 7 días, con el CHEMA Struct la estaríamos obteniendo a los 3 días. De igual manera, lo de los 14 días a la semana, no más. Y es muy conveniente cuando estamos en climas extremos. Entonces, el CHEMA 3, su dosificación sería de medio litro a 1 litro por bolsa de cemento. Y en el caso del CHEMA Struct, de 250 mililitros a 500 mililitros por cada bolsa de cemento. Ahora, ¿de qué va a depender qué dosificación empleamos? Si la mínima, la máxima o una intermedia. Va a depender uno de las necesidades que se tengan en obra. Si sí o sí necesitamos un aceleramiento máximo de nuestro fraguado, otra vez tenemos un inconveniente o tenemos un retraso, podemos utilizar la dosificación máxima. Pero solo va a haber una excepción para el tema de climas calurosos. Cuando nos encontramos en climas calurosos, lo que podría ser el norte del país, Piura, Tumbes, por la alta temperatura del ambiente, ya se da tal vez un aceleramiento natural en lo que es el fraguado de concreto. El calor de hidratación que les comentaba se va a ver aumentado en cierta escala. Entonces, si nosotros utilizamos la dosificación máxima de un aditivo acelerante, tal vez nuestro calor de hidratación ya va a sobrepasar su límite. ¿Y qué pasa con el concreto cuando sobrepasamos el límite del calor de hidratación? Cuando nos excedemos en aditivo acelerante, se va a ver reducida su resistencia a la compresión, sí o sí. Por eso es que para climas calurosos, ya utilizar un porcentaje menor
a la dosificación máxima. En este caso, tal vez como máximo podríamos emplear 900 mililitros del Chema 3 por bolsa de cemento. De igual manera en el Chemestruc, no 500, sino 400 mililitros por cada bolsa de cemento, aproximadamente. Esto, repito, solo para climas calurosos. Climas cálidos o hasta climas fríos no habría problema. Si es que tal vez no tienen tanta necesidad de acelerar tanto tiempo, pueden ya utilizar la dosificación media o hasta la mínima. Hay casos en que también por el tema de presupuesto utilizan ya las dosificaciones mínimas. En este caso, Chema 3 medio litro o el Chemestruc 250 mililitros. Ya está claro que para casos de grandes emergencias o grandes necesidades, entraría más lo que es el empleo de Chemestruc, que es el que te da en aceleramiento un poco mayor el tiempo de reducción que el Chema 3. El Chemestruc está a una escala, a un nivel un poquito más alto que el Chema 3. Entonces, con el tema de acelerantes serían estos dos aditivos. Ahora vamos a ver dos tipos de aditivos más que no son tan empleados como los plastificantes o los acelerantes, pero que también son necesarios en ciertos aspectos. Por ejemplo, aditivos incorporadores de aire. ¿Qué es un aditivo incorporador de aire? Creo que su mismo nombre lo dice. Va a ser un aditivo que va a incorporar aire en una mezcla de concreto, exactamente microburbujas de aire, a una gran cantidad de microburbujas de aire. Este sistema de espacios de aire incorporado va a proteger al concreto contra el daño que causan los ciclos de congelamiento y descongelamiento. Este aditivo es muy conveniente cuando nos encontramos en climas fríos, como también en climas de cambio brusco de temperatura. El concreto se vuelve más resistente a las sales deshielantes, como también al ataque de sulfatos y al agua corrosiva. Entonces, un aditivo incorporador de aire no solo se restringe al uso en climas fríos, en climas de acción hielo-deshielo, también podría ser conveniente para otros climas extremos. Por ejemplo, en climas calurosos también hay cierta reacción y es conveniente para evitar ese fisuramiento que se da por la alta radiación solar. O en zonas donde va a estar expuesto a agentes corrosivos o a sulfatos. Pueden ver que refuerza su resistencia al ataque de sulfatos. Pueden leerlo. Entonces, un aditivo incorporador de aire también nos va a ayudar en otros tipos de zonas. Y ya en el estado fresco va a reducir la segregación y la contracción del concreto. Este aditivo, o los aditivos incorporadores de aire, se rigen a la norma ASTM C260. Ahora, voy a presentarles cuáles serían entonces el tamaño de estas microburbujas de aire que se agregan al concreto, porque puede darse el hecho de comparar. Si nosotros sabemos que ya de por sí este mínimo porcentaje de aire que siempre se encuentra en nuestro concreto tiene una reacción negativa, en este suele tenerlo, ¿por qué incorporar aire artificialmente daría una reacción positiva? Veamos los tamaños. Las burbujas capilares, que están en un tamaño de 10,5 a 10,3 milímetros, dan una influencia negativa, por parte del agua que no es usada en la hidratación del cemento. Influencia negativa en ciclos de hielo. Las burbujas de compactación, o en otro caso también las de grado, tienen un tamaño de 0,5 a 10 milímetros. También va a tener una influencia negativa. Resulta de una insuficiente o mala compactación. Pero ya, en tercer punto, las burbujas que nosotros vamos a incorporar artificialmente con nuestro aditivo incorporador de aire van a tener un tamaño de 0,02 a lo mucho 0,3 milímetros. La cantidad sí va a depender de la dosificación, vamos a verlo ahorita, y estos van a tener una influencia positiva, básicamente en lo que es ciclos de hielo y deshielo, pero van a tener una influencia positiva en nuestro concreto, en lo que es resistencia a todo lo que es la humedad, los agentes químicos, agentes corrosivos y a los climas extremos. ¿Qué aditivo les podríamos entonces mostrar nosotros o brindar nosotros para incorporar aire? Tenemos lo que es el entrampaire. El entrampaire es un aditivo incorporador de aire que va a poder incorporar hasta un máximo de 7% de aire. En promedio, datos teóricos, 323 billones de burbujas de aire por metro cúbico de mezcla. Siempre tener en cuenta que sí, la norma te rige a poder agregar un máximo no más de 7% de aire al concreto. No se le puede agregar un porcentaje mayor de aire al concreto porque ahí sí la reacción sería negativa. Por eso hay que controlar siempre la dosificación.
Un aditivo incorporador de aire como el Entrampaire también le va a dar plasticidad a la mezcla de concreto. Le da plasticidad, le da flexibilidad, aumenta cierto porcentaje la fluidez. ¿Cuál sería la dosificación? Si la pueden leer, es muy mínima. Sería de 4.25 mililitros a 104 mililitros por cada bolsa de cemento a emplear para la mezcla, lo que es 0.01% a 0.25% del peso del cemento, en porcentajes. Como les mencioné, toda dosificación siempre se va a regir en porcentajes de acuerdo a la cantidad de cemento empleado. Entonces, si vamos a agregar el máximo admitido, que es el 7%, utilizaríamos 104 mililitros por cada bolsa de cemento. Entonces pueden darse cuenta que el aditivo sí va a ser muy rendidor, porque imagínense cuánto nos daría un galón. Es muy conveniente este aditivo. ¿Qué otras ventajas nos podría dar? Vamos acá a ver dos imágenes, tanto para estado fresco y estado endurecido. En estado fresco, el Entrampaire nos va a incrementar la trabajabilidad, lo que es un cierto aumento en el slam. Es muy conveniente. Eso siempre es una ventaja también de un aditivo plastificante. Segundo punto, va a mejorar la bombeabilidad. Vamos a tener ciertas ventajas en el proceso de vibrado. Tercer punto, va a haber una menor exudación, va a ser una ayuda también en el proceso de curado. Eso, recalcando ya ahorita, utilicemos uno u otro aditivo, no evita eso que realicemos el proceso de curado. No hay ningún aditivo para nuestro concreto que tal vez nos va a hacer obviar el proceso de curado y decimos, no, ya no curamos porque este aditivo dice que nos va a dar menos exudación. No, de igual manera hay que curar todo concreto. Es lo recomendado por norma. ¿Vamos a tener menor exudación? Sí, es conveniente, sí, pero de igual manera tenemos que curar. Y va a reducir la segregación del concreto. Y en estado endurecido también nos va a dar ciertas ventajas. Por ejemplo, va a incrementar la resistencia a siglos de congelamiento y deshielo, esto aún en estado endurecido. Esta ventaja también nos la da en lo que es en estado fresco, pero en estado endurecido sigue dándonos esta resistencia a lo que es el ciclo de hielo. Nos va a reducir la absorción capilar, como también a brindar cierta impermeabilización. Vamos a mejorar la estanquidad, de acuerdo al tipo de estructura con la cual estemos trabajando o estemos fabricando. Vamos a poder impermeabilizar nuestro concreto también al utilizar incorporador de aire. Y por último, va a incrementar la resistencia a ataques químicos, lo que es también la resistencia a los sulfatos, a sales también. Entonces es muy conveniente. Pueden darse cuenta que no solo para climas fríos, pero sí es donde más uso se le da. Pero existen los casos que en otro tipo de zonas también va a poder ser necesario trabajar con este aditivo incorporador de aire. Y por último, en el tema de aditivos, vamos a ver ya la incorporación de fibras. Acá el tema de fibras también es un poco amplio, podríamos decirlo, o que existen diferentes tipos de fibras. Las fibras pueden ser tanto sintéticas, materiales naturales, pueden darse fibras metálicas, pero siempre van a mejorar lo que es la tenacidad definida como el área bajo una curva, carga de flexión o esfuerzo de deformación. Lo que quiere decir que nos va a ayudar al concreto a tener un mejor soporte tanto a cargas bajo flexiones o deformaciones, lo que puedan leer. Vamos a tener una mejor resistencia a la tracción, vamos a evitar lo que, en un gran porcentaje, lo que es la aparición de fisuras y grietas, y más aún si es que hablamos de tal vez losas de concreto, grandes áreas de concreto, muelles, canales de irrigación, etcétera. Cuando trabajemos con grandes volúmenes de concreto y grandes áreas, es muy conveniente utilizar estas fibras. Les mencioné que existen tanto fibras metálicas, fibras sintéticas, fibras de polipropileno, como también pueden existir microfibras y algunas fibras más grandes que van a ser las macrofibras. Nosotros vamos a hablar ahorita sobre las microfibras de polipropileno, que es la que nosotros tenemos. Es un tipo de plástico, como el que pueden ver en pantalla, las imágenes, de polipropileno, el cual es como el interior de una almohada, pero va a formar dentro del concreto una red tridimensional que va a ser como un amarre interno del concreto. Esto ayuda mucho en lo que es la resistencia a la tracción.
¿Cómo agregaríamos este aditivo? En el caso uno trabaje con 2 o más aditivos en la mezcla de concreto, que sí se puede trabajar con 2 o más aditivos, siempre respetando la dosificación. Esta chemafil ultrafina sería el último aditivo a agregar. Es decir, este aditivo ya lo agregamos en este caso, el trompo, o la mezcla ya hecha de concreto, conforme ya va acabando de mezclar. Siempre es importante acá esparcir, en este caso, la chemafil ultrafina, la microfibra de polipropileno, adecuadamente en diferentes sentidos por todo el concreto, para que de esa manera no se vea concentrado solo en una parte del concreto y en otra no. El objetivo de este aditivo es que funcione en toda nuestra área de concreto. Por eso hay que esparcirlo adecuadamente durante nuestra mezcla de concreto. ¿Cuál es la dosificación? 300 gramos por metro cúbico de mezcla de concreto. Y la bolsa, la presentación que ven ahí, es exactamente de 300 gramos. Te ayuda a reducir aproximadamente un 70% la formación de microfisuras. Y por último, y no menos importante, la verdad, vamos a hablar sobre lo que es el proceso de curado y ver cuál sería el empleo adecuado de los curadores de concreto, también conocidos como curadores químicos o curadores de membrana. Que ustedes pueden ver la imagen pequeña, cómo lo están aplicando. No es una aplicación sencilla. Entonces vamos a empezar hablando sobre el proceso de curado, que es muy importante de por sí, porque varias veces nos hemos topado con algunos tipos de comentarios que nos da cierto temor, la verdad, porque el proceso de curado, si es que no curamos el concreto, ¿qué es lo que le va a pasar a nuestro concreto en sí? Sabemos que el concreto va a exudar humedad y también va a evaporar humedad durante su proceso de fraguado. Y este concreto, al perder esta humedad durante su proceso de fraguado, se va a ver debilitado. Va a haber hasta un cierto debilitamiento en las partículas de cemento y es propenso a fisurarse. Además de que su resistencia a la compresión se va a ver disminuida y hasta va a poder ser más permeable. Entonces vamos a terminar teniendo un concreto pobre. Si es que no curamos, o si es que curamos a medias, que es lo que mayormente se da. Un curado a medias, ya sea un día sí, un día no, o simplemente curamos 3 días porque he utilizado tales aditivos, o tal vez, esto es un comentario real que una vez nos dijeron, que no he curado mi losa de concreto porque estamos en una temporada húmeda. Entonces, como hay humedad en el ambiente, ya no es necesario curar el concreto. Entonces, ahí ese concreto se va a ver debilitado sí o sí. Esto no importa una u otro tipo de clima. Hay que retener esa humedad del concreto. ¿Cómo? Lo normal es curar 7 días seguidos, humectando constantemente estos 7 días seguidos toda nuestra área de concreto. Es lo que especifica la norma. Pueden ver ahí la CI 30881. Hay la opción también de utilizar los curadores químicos o los curadores de membrana que les voy a mostrar, que es una sola aplicación y es muy conveniente cuando hablamos de grandes áreas de concreto o de edificaciones, para estar 7 días seguidos mandando a diferentes obreros, para estar curando todo el concreto. Es tanto una pérdida de tiempo como también mano de obra. Es un mayor gasto. El empleo de los curadores de membrana, que es una sola aplicación, nos va a ahorrar mucho tiempo y también presupuesto. Y ahorrarnos también el caer en este pecado de curar a medias, que digo. Entonces, hay que conocer también cuándo se realizaría el inicio del curado. En el caso de estructuras encofradas, como placas, columnas, vigas, va a ser el momento de desencofrar. Al momento de desencofrar, ahí nomás debemos empezar el proceso de curado, porque si no, de ahí nuestro concreto va a empezar a exudar, a secarse, a exudar, a secarse, y va a ir ya perdiendo humedad y va a ir debilitándose. Hay casos que nos han comentado que siempre esperan al día siguiente de haber desencofrado para recién iniciar el proceso de curado, pero corren el riesgo de que en ese día ese concreto ya haya exudado unas cuantas veces. Entonces, para evitarse problemas, mejor curar al momento de ya haber desencofrado, al instante, no esperar tanto tiempo. Y ya en el caso de losas de concreto, cuando hacemos el vaciado de concreto, nuestra mezcla de concreto al estar húmeda siempre va a tener cierto brillo.
¿Cómo saber cuando ya ese concreto está listo para poder iniciar el proceso de curado? Es cuando ya toma un color mate. Esto puede ser en un rango de 2 a 4 horas. Es un poco variable este tiempo. ¿Por qué? Va a depender de las condiciones del ambiente. Si estamos en un clima caluroso o en un clima frío. Va a depender de nuestro diseño de concreto. Va a depender hasta si hemos utilizado aditivo acelerante o no, u otros aditivos. O si hasta hemos hecho una mala dosificación. Entonces, depende de varios aspectos. ¿Cómo conocer el momento indicado? Cuando ya nuestro concreto tiene un color mate y podría decirse que está seco al tacto. No necesariamente todo nuestro concreto endurecido, pero ya se encuentra seco al tacto como para que la membrana se genere sin ningún problema. Y como también para la humedad normal en el curado tradicional, también funcione de la misma manera. Entonces, esos serían los aspectos básicos con el tema del curado. Acá podrían ver también un cuadro en el cual se puede visualizar el tema de a qué resistencia llegaría nuestro concreto si es que no curamos, llegaría solo al 50% de su resistencia de diseño. Imagínense, a la mitad. Ese va a ser un concreto pobre, muy pobre. En el caso se cura a medias, lo que pasa muchas veces, va a llegar a un promedio de 75-80% de la resistencia de diseño. Y si curamos los 7 días adecuadamente, va a poder llegar al 100% de su resistencia de diseño. Y es básicamente lo que todos vamos a tratar de buscar en obra, que es lo que queremos que llegue a nuestra resistencia de diseño. Entonces, el concreto bien curado va a tener una mejor dureza superficial y va a resistir al desgaste superficial y a la abrasión, como debe ser. Un concreto con un mal curado o que no se cure, vamos a poder toparnos con fisuras como estas. ¿Qué es lo que pasa? Se originan esfuerzos de tensión generados por la contracción del concreto en sí. Ahora, ¿qué curadores tenemos nosotros? Nosotros vamos a tener curadores, los curadores químicos o los curadores de membrana, para cada tipo de clima. Esa va a ser nuestra manera en cómo vamos a seleccionar uno u otro aditivo, de acuerdo al tipo de clima. Entonces, los curadores, tenemos el membranil A para climas cálidos o templados, lo que sería tanto zonas del centro costero, tal vez en Lima, Ancash, La Libertad, claro que en ciertas provincias, nomás dependiendo del tipo de clima, básicamente lo que es la zona costera. Todo curador siempre se va a aplicar puro. Esto también hay que tenerlo en cuenta. No vamos a mezclarlo ni con agua, ni con solvente, ni que me dijeron que si lo mezclo con un poco de agua va a rendir más, nada. Deben utilizar el curador puro y que el rendimiento sea el adecuado, para de esa manera generar el espesor de capa indicado. Un curador membranil A te rinde en promedio unos 14 metros cuadrados. Si lo haces rendir el curador por galón los 14 metros cuadrados, te va a dar el espesor adecuado. ¿Para qué? Una vez aplicado el curador, este curador por sí solo se va a mantener adherido al concreto los 7 días que es necesario para retener el agua del concreto. Y ya conforme pasan los días, se va a ir desprendiendo por sí solo. Si es que nuestro espesor es mayor, el tiempo para que se desprenda nuestra membrana de curador va a ser mayor, va a demorarse más tiempo en desprenderse. Y por otro lado, si nuestra capa de espesor es muy baja, si le hemos hecho rendir el curador unos 20 metros cuadrados, imagínense, el membranil A, te va a generar una membrana muy fina. Y vamos a realizar un mal curado también, y ese concreto se va a poder ver debilitado. Entonces, tener siempre cuidado con el tema del rendimiento. También todo curador tiene un color para notar dónde lo hemos aplicado y como también para tratar de visualizar cuando ya se va desprendiendo. El curador membranil B es que es adecuado para clima frío. Este tiene un rendimiento sí mayor, 20 metros cuadrados por galón. El membranil C9, recomendado para lo que es climas muy calurosos de fuerte radiación solar, lo que venimos diciendo tal vez en el norte del país o algunas zonas tropicales, tal vez Tarapoto y Iquitos, donde la temperatura es muy alta, es recomendable este curador, que es un poquito más espeso, 15 metros cuadrados por galón en este caso. Y acá tenemos un par de curadores que ya te abarcan rangos de clima. Tenemos el supercurador Chema,
que abarca todo tipo de clima. Podemos utilizarlo tanto en climas fríos como en climas calurosos, o en climas donde hay cambios bruscos de temperatura. Esto pasa en muchas ciudades de la sierra del país, donde en la madrugada estamos a 5 grados, tal vez, 7 grados, y al mediodía estamos a 25 grados. Entonces debemos utilizar un curador que se adapte a esos cambios. De igual manera, el membranilo reforzado, para climas templados y soleados. Rangos de 5 a 25 teóricamente, pero puede aguantar un poco más. Y por último, el membranil Vista. El membranil Vista también para todo tipo de clima, y que principalmente se emplea para lo que es concreto cara vista. ¿Por qué? Porque tiene un color transparente. Esto ayuda mucho porque el concreto cara vista es un concreto que queda expuesto conforme se ha desencofrado. No se realiza ningún tipo de revestimiento, de tarrajeo, etc. Entonces necesitamos utilizar un curador que no deje ningún tipo de huella, ningún tipo de mancha. Por eso el membranil Vista es muy recomendable para esos tipos de trabajos. Rendimiento, 14 metros cuadrados por galón. Entonces, esos serían los 3 aspectos que hemos podido ver hoy día en la capacitación. Y como últimas recomendaciones, les diría que los concretos más económicos son aquellos que tienen un diseño óptimo y un control muy estricto de su calidad y puesta en obra. ¿Por qué? Porque nos vamos a evitar todos los problemas a largo plazo, como también problemas que se puede generar en obra cuando tratamos de trabajar con un concreto económico salteándonos varias partes del proceso constructivo, del control de calidad, o obtenemos materiales baratos, pero son de baja calidad. Entonces, hay que realizar siempre un diseño adecuado del concreto, un estudio previo, y llevar a cabo todo un control de calidad. Básicamente eso es la recomendación que siempre tratamos de dar. Así que hasta acá les doy las gracias por este pequeño tiempo. Ahora sí, antes de responder sus preguntas, voy a mostrarles un par de videos al toque para reforzar un poco lo que he venido hablando sobre algunos aditivos. Así que son videos rápidos, la verdad. Vamos a ver uno primero sobre el último que hemos hablado, que es el curador. Concretos se aplican para cemento con el agua, genera una reacción, debemos hidratarlo, rociarle agua. Si le rociamos agua y apenas seque, nosotros vamos a aplicar el curador directamente. Como primer paso, vamos a vertir el curador en una mochila pulverizadora. En una mochila pulverizadora. Exactamente, para optimizar el rendimiento. Como segundo paso, aplicamos de manera directa el curador en toda el área del elemento estructural. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que haga efecto el producto? El producto se aplica una sola vez, ¿no? Entonces forma la capa, la membrana, y mantiene hidratado hasta que el concreto alcance su resistencia máxima, que generalmente es a los 28 días. ¿Alguna medida de cuidado adicional para este producto? No, solo se aplica una sola vez y ya obtenemos un óptimo trabajo. Perfecto, pero coméntanos acerca de la línea. He podido ver lo que es un video sobre la aplicación del curador, que sí quería que se visualice. Ahora voy a proceder con un video sobre el Chema Plus, que también es interesante. Ahorita lo comparto. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, mira, ahora vamos a ir para que tú veas que en el mismo mixer lo que hacemos es le agregamos el aditivo. Más o menos utilizamos 1/4 de litro por bolsa de cemento. Quiere decir que por cada galón podemos emplearlo en 12 bolsas de cemento. Es 12 bolsas de cemento. Bastante económico, y en este caso estamos utilizándolo desde los cimientos, porque si bien esta obra es en La Molina, hay muchas sales en el subsuelo. Entonces, para que cuando no se rieguen los jardines, cuando no venga la humedad,
va a aflorar el salitre y va a, digamos, causarle mucho daño al concreto. Entonces, desde las zapatas estamos poniendo el Chemaplast para que tenga esta resistencia a las sales. Bueno, y es importante saber qué cantidad de producto aplicar. Como te decía, es 1/4 de litro por bolsa de cemento. En este caso hemos visto que ha venido un camión con 7 cubos de concreto. Si estamos hablando de 10 bolsas de cemento por cubo, más o menos vamos a usar 17 litros y medio de Chemaplast, que es una parte del balde que han visto ustedes grande. En realidad es bastante rendidor porque con un cilindro ustedes pueden impermeabilizar prácticamente toda la casa. ¿Algunas medidas de precaución que recomiendes a todos nuestros televidentes? Bueno, siempre hacer un buen mezclado y cuando estén haciendo su propio concreto, de preferencia echar el aditivo al agua de amasado. Perfecto, No directamente al mixer, ¿no? Bueno, en esta ocasión hemos visto la aplicación en una zapata, pero sabemos que también tienen mayor demanda en otro tipo de lugares y superficies, ¿verdad? Así es, mira, en columnas, en las placas, en los muros de contención y... Listo. Como han podido ver ahí, este será un video sobre lo que es el Chemaplast, el aditivo plastificante. También quería que vean ahí cómo justo le agregaban a la mezcla de concreto y eso ayuda mucho en la fluidez. Y mencionarles también, recalcarles que podemos utilizar estos aditivos plastificantes en todo tipo de obra en sí. Así que vamos a ver ahorita qué consultas tienen tal vez. Sí. Por ahí me ayudan. Sí, ingeniero Renato. Sí, ¿me Sí, escuchas? Arnaldo. Sí, ¿qué tal? Dime. En primer lugar quería agradecerlo, sí, felicitarle por su exposición, muy interesante. Y bueno, bien, vamos a ver algunas de las consultas que tenga el público, tal vez. Vamos a ver. A ver, una primera pregunta, a ver, por acá nos dice el amigo Pepe Valverde, nos dice, teniendo en cuenta los cambios climáticos en las zonas de la sierra, ¿qué aditivo, en este caso de Chema, sería recomendable utilizar para obtener una gran resistencia y evitar fisuras? Ya, en este caso, para lo que es climas de cambios de temperatura, que sí, es cierto que esto pasa en muchas ciudades de la sierra, casi en toda la zona de la sierra, ahí nos puede ayudar en lo que es el aditivo incorporador de aire. El aditivo incorporador de aire, que ese aditivo ayuda mucho en lo que es reforzar la resistencia justo a los cambios de temperatura. Como también utilizar un curador adecuado para estos tipos de climas. Eso sería un aditivo muy conveniente. Y también brinda un cierto aumento en la impermeabilidad y un pequeño porcentaje de la resistencia a la compresión. Ese sería un aditivo muy, muy recomendable para esos tipos de zonas. Por ahí, el ingeniero Jaime de repente también nos puede hacer un alcance de ahí alguna de las preguntas que ha hecho el público, o que nos podría hacer algún aporte también. Sí. Ingeniero Jaime. Claro, sí. Claro, como lo mencionaba Renato, ¿no? Hay que utilizar en este caso el incorporador de aire, ¿no? Como aditivo, para evitar ese microfisuramiento. Por otra parte, también se tendría que realizar un buen diseño de mezcla de este concreto, porque si nosotros cogemos un diseño de mezcla de un proyecto X y lo plasmamos en el mismo lugar, en otro lugar, perdón, va a variar, ¿bien? Va a variar por el tema de agregados, va a variar por el tema de clima, etc. Y por ahí también, Renato, ¿tienen otra pregunta? Sí, a ver. Sí. A ver, ¿qué otras preguntas hay? Por ejemplo, del amigo Anderson Gómez nos dice, para obras hidráulicas, como canales, dice que está ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué aditivos impermeabilizantes sería el más adecuado? Y si se puede combinar con un incorporador de aire. Ya, en ese caso podemos utilizar aditivos plastificantes o hasta superplastificantes, dependiendo mucho del diseño de concreto y con cuánto slam están trabajando. Pero podemos utilizar aditivos plastificantes. Todo aditivo plastificante siempre ayuda a impermeabilizar.
Depende si utilizamos uno de primera generación como un Chimaplast o uno de segunda generación como un Chimamen 400, nos puede brindar, por ejemplo, el Chimamen 400, una mayor impermeabilización todavía, mejor aún, pero siempre tratando de no excedernos en dosificación, porque ya que tampoco necesitaríamos tanto slam en esos tipos de obra. Y sí podemos mezclarlo con un incorporador de aire. Podemos utilizar 2 o hasta más aditivos en una mezcla de concreto, pero siempre respetando las dosificaciones de uno y otro, adicionándolo, agregándolo, mejor dicho, en partes separadas. Si ambos son aditivos líquidos, el agua del amasado de la mezcla de concreto podríamos dividir en 2, y en cada balde, podríamos decir, agregamos la dosificación de cada uno de los aditivos, y luego ya mezclaríamos todo. Porque lo recomendable, tal vez utilizando solo 2 aditivos no nos excedería, no hay exceso, pero si utilizamos 3 o hasta 4 aditivos, lo recomendable por norma es no excedernos la dosificación total de todos los aditivos, de que no sea mayor al 5% del peso del cemento. Un plastificante, como vieron, es entre 1 o a 2%, dependiendo del tipo, y un incorporador de aire es a lo mucho 0.25% del peso del cemento. Entonces, ahí en ese caso no se da, pero lo menciono para que siempre lo tengan en cuenta. Ok. Bien, la otra consulta que nos hace el amigo Juan Salcedo nos dice: buenas noches. ¿En qué momento se da inicio del proceso de curado del concreto en una losa aligerada? ¿Cuál es el tiempo promedio después del vaciado del concreto? Ya, para estos casos, entran en juego varios factores. Tanto el tema de las condiciones climatológicas, si estamos en un clima caluroso o un clima frío, está claro que en climas calurosos, altas temperaturas, va a ser un poco más rápido el inicio del curado, va a tener que ser más rápido, porque se puede dar un aceleramiento natural de fraguado. Va a depender también si es que se ha utilizado, tal vez un aditivo acelerante o no. El aditivo acelerante también, al fraguar un poco más rápido el concreto, vamos a tener que curar un poco antes, o en el caso ya por el mismo diseño de mezcla de concreto. Entonces, el rango que podríamos manejar, en el que se podría encontrar el momento adecuado para poder iniciar el curado, en el caso de losas, estaría aproximadamente entre 1 a 2 horas hasta las 4 horas, en promedio. Hasta puede ser a veces, en ocasiones especiales, un poco más. Hasta las 6 horas nos hemos tocado con algunos casos. Pero mayormente sí estaría en el rango entre 1 a 2 horas o hasta los muchos 4 horas. Esa sería la ocasión. Pero tal vez ustedes pueden ser un poco más exactos en obra, como lo mencioné, cuando nuestra mezcla de concreto que fue vaciada pasa a tener un color mate superficialmente, ya se siente como que seco al tacto, y ya podríamos aplicar el curador para que se genere la membrana sin ningún problema. Perfecto. A ver, otra pregunta que nos hacen participantes. Nos dice: ¿un aditivo al ser utilizado en obra tiene una duración límite o es estable y va juntos con la vida del concreto? Sí, va exactamente con el concreto en sí. Las propiedades que le brinda el concreto, en el caso sea propiedades para concreto endurecido, no tiene un tiempo límite. Lo que sí habría el tiempo de vida útil del concreto en sí, cuando tú compras tu aditivo en sí. Cuando tú compras tu aditivo, adquieres el aditivo, siempre hay que revisar la fecha de vencimiento, cuándo ha sido fabricado, ya que eso sí, los aditivos tienen un tiempo de vida. Suelen ser 1 o algunos aditivos hasta 2 años después de su fabricación, y siempre hay que emplearlos cuando aún están dentro de su vida útil. Utilizar un aditivo vencido también puede ocasionar problemas, pero las ventajas que da el aditivo que le brinda al concreto, eso sí, se quedan con el concreto para toda su vida. Por acá una pregunta que nos hacen por Facebook. Nos dicen: ¿los productos Chema cumplen con la certificación ISO 14001? Nos mencionan sobre el sistema de gestión ambiental. Ya, ese tipo, ahí sí tendría que hacer la revisión. O sea, tenemos claro que cumple con la ISO 9001
La ISO 14001 sí es otra norma que sí va con, justo me comentas por el tema del rango ambiental, ¿no? Exacto. Ya, ahí sí, no sé si en general, pero creo que sí llega a abarcar llega a abarcar y cumplir ese aspecto. Pero ahí sí no podría asegurar por completo, ya que no es tanto, no estamos manejando adecuadamente esa información. Lo que es la regularización con la ISO 9001, eso sí. Ujú, correcto. Bien, acá, bueno, otra consulta que nos hace la señorita Estrella Espinosa. Nos dice, ¿se podría usar aditivos para disminuir la filtración del agua? Claro, de eso son los aditivos que ayudan a impermeabilizar el concreto, tanto los plastificantes que les mencioné, y también existen aditivos impermeabilizantes, netamente impermeabilizantes, o también conocidos como aditivos hidrófobos o hidrófugos a veces, que ayudan a reducir la permeabilidad del concreto, reducen la permeabilidad, la porosidad, y eso ayuda mucho a disminuir las filtraciones de agua, como también ayuda mucho a reducir la aparición de salitre, mejoran la estanqueidad, ya sea en tanques, piscinas, cisternas. Para ese tipo de estructuras siempre van a emplear algún tipo de aditivo impermeabilizante o plastificante que también impermeabiliza el concreto. Bien. Bueno, y acá, bueno, otra pregunta. Nos dicen, em, ¿existen aditivos, Chema dice, para solucionar problemas de salitre en el concreto? Es un reiterativo, ¿no? Pero, Sí, es la misma. claro, ¿no? Bueno, pero de repente para darle de repente algún mayor alcance, de repente, Para el tema de salitre, bueno, para evitar el para evitar. salitre es el empleo de los aditivos impermeabilizantes. Otro aspecto, otra consulta que es para solucionar el salitre, ahí ya son recubrimientos. Ese es otro tema, todo lo que es el empleo de recubrimientos impermeabilizantes, seguir todos los pasos previos, que es eliminar el salitre, ver el nivel de salitre, si solo te bota la pintura o también el tarrajeo. O sea, sí hay lo que son los impermeabilizantes superficiales. Esos son los recubrimientos. Así que sí existen. Sí tenemos ahí como el Chemasil, el Chematop, pero sí, hablar sobre eso también nos va a tomar más tiempo. Perfecto. Bien, acá nos hace una pregunta el amigo Marcelo Gamarra. Nos dice, con respecto al shockrete o concreto autocompactante, ¿qué aditivo sería más recomendable usar? ¿Un superplastificante debido a que reduce la exudación del shockrete o uno que modifique en términos geológicos o reológicos, dice, del hormigón, sus propiedades o ambos? ¿Son válidos? Ya, la verdad ambos serían válidos, pero mayormente siempre se va por un superplastificante y mayormente los de tercera generación, los policarboxilatos, que siempre buscar uno que esté en el rango de 35% o 40% de porcentaje de reducción para poder llegar a esa fluidez necesaria que necesita un concreto autocompactante. Y sí, siempre puede verse ayudado por tal vez otro tipo de aditivos, pero un superplastificante es muy adecuado para conseguir un concreto autocompactante. Mayormente los de tercera generación, como lo que es en este caso el Chema Megaplast 1000M. Bien, bueno, si el público tuviera alguna otra consulta, alguna duda, eh, pueden hacerlo. Si no, bueno, quiere decir que está todo claro, ¿no? No, no sé. A ver, Sí, creo que ya no hay ninguna otra pregunta. no, pues quiere decir que les ha quedado claro, ¿no? No, no hay más preguntas. Bueno, entonces, entonces vamos dándolo por cerrado la ponencia el día de hoy, la participación, ¿no? de Chema. Y agradecerles, ¿no? Por su participación, ingeniero Renato. Una vez más, felicitarle por su ponencia el día de hoy. Eh, También al ingeniero Jaime, también por su apoyo, por su participación. Y bien, al público también, ¿no? Agradecerle también por su atención, también por su participación.
Y con eso, bueno, hemos llegado a la culminación de esta segunda conferencia, en este seminario, ¿no? Y bueno, recordarles, ¿no? Para el día de mañana también, en nuestra tercera ponencia, vamos a contar con la participación de los señores de Fibra Forte, ¿no? Igual recalcamos, le hacemos la invitación el día de mañana. Entonces, listo. Listo, Arnaldo. No, más bien gracias a ustedes, ¿no? Claro, agradecerte a ti también, agradecerte a ti por tu invitación para poder formar parte de tu primer seminario que estás elaborando acá. Y agradecer también a los participantes que han podido estar presentes durante toda la capacitación que hemos dado. Y ojalá hayan podido escucharnos desde el inicio de la capacitación, les haya sido enriquecedora la capacitación, les haya gustado. Por supuesto. Y nada, agradecerles a todos. Muchas gracias, de verdad. Sí, bueno, y recalcarle al público que, bueno, debido a la situación actual que estamos viviendo todos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Debido a esta pandemia, esperemos que salgamos pronto, ¿no? Pedir a la gente que, bueno, siempre mantenga, cumpla los protocolos, que se cuiden, ¿no? Y bueno, qué mejor, bueno, ahorita en este tipo de eventos, aprovechar, enriquecer, como dicen, ¿no? Usted, nuestros conocimientos, ¿no? Y aprovechar, ¿no? En este caso, con ustedes, ¿no? Y bueno, espero que al público les haya sido de su agrado, de su interés, ¿no? El día de hoy. Y bueno, y estaremos contando con ustedes más adelante, ¿no? Con su participación en otro evento, ¿no? Bueno, entonces, con esto vamos a dar por cerrado el evento. Y bueno, les esperamos el día de mañana, ¿no? Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches.